Estamos avanzando ya pues dentro del nuevo año litúrgico comenzado hace 3 semanas por el ciclo de Navidad, en la parte del ciclo de Navidad que es el tiempo de preparación, que se llama litúrgicamente en latín Adventus, en castellano Adviento o Advenimiento. Es un lapso de 4 semanas que está pues determinada por los llamados 4 domingos de Adviento. Hemos llegado al cuarto, amables oyentes, el cuarto, por tanto, comenzamos la última semana del Adviento, de modo que hemos transcurrido ya casi todo el tiempo del Adviento. En algunas parroquias, quizá en la de ustedes, se ha comenzado a utilizar el símbolo de la corona del Adviento, donde en una coronita o en un candelero especial se ponen cuatro velones, a menudo distinguidos por diferentes colores, para simbolizar los 4 domingos de Adviento y las 4 semanas que introducen. El primer velón es morado, el segundo velón es lila, el tercer velón generalmente es azul y el cuarto velón es blanco, precisamente porque queda al borde de la Navidad del Señor. Como todo tiempo de preparación litúrgica, el Adviento, así como la Cuaresma, pues utilizan para los ornamentos del sacerdote y también para las vestiduras del altar el color morado, que implica el llamamiento a la preparación, a la conversión, a la disposición del corazón para la próxima solemnidad, que es la Navidad del Señor. El ciclo de Navidad es como un remedo, una mímesis, diríamos, del gran ciclo pascual, que es el más importante de la liturgia. Navidad y Pascua son pues, dos solemnidades íntimamente relacionadas. En una y otra se celebra, diría yo, el mismo núcleo de la dispensación del misterio de Dios con nosotros, es decir, Jesucristo. En la Navidad se habla, voy a emplear el lenguaje teológico, de protología, la protología, es decir, lo que marca lo primero, protos en griego, la protología, es decir, la encarnación de la palabra de Dios en Jesús. Y en el ciclo de Pascua, la escatología, es decir, la culminación de aquello que se empezó, es decir, la culminación de todo el misterio de Dios en Jesús, en Jesucristo, que murió por nosotros, fue resucitado por Dios y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La vigilia de la Navidad es en la tarde y la noche anterior al 25 de diciembre, que es la gran fiesta de Navidad. Es interesante este detalle que les voy a dar a los que no conocen muy bien la liturgia católica. Para el 24 de diciembre hay varios formularios para la Eucaristía. La misa de la mañana es la misa, digamos, del 24 de diciembre como perteneciente al Adviento. Luego, ya la misa del mediodía en adelante es la misa de la vigilia de Navidad. Y finalmente, en la noche, empieza la solemnidad de la Navidad del Señor, que tiene 3 formularios de misa: la misa de la medianoche, luego la misa de la aurora y luego la misa del día. De modo que van a multiplicarse las lecturas en el tiempo de Navidad, porque una será la lectura de la misa de la vigilia el 24 de diciembre en la tarde, y luego 3 formularios distintos de la misa para la Navidad. Una, la misa de la medianoche o la misa de la noche del 24, para alborear el 25, luego la misa de la aurora del 25 y luego la misa del día del 25. Si ustedes, quieren como captar los mensajes plenos de la Navidad, tal como los presenta la liturgia, pues entonces participen en la Eucaristía varias veces, o al menos tómense ustedes el trabajo de consultar los formularios de las misas de Navidad y verán qué rica es la palabra de Dios con motivo de la fiesta de la Navidad. Pero lleguémonos pues finalmente al cuarto domingo del Adviento. Tiene asignadas 3 lecturas como todos los domingos del año. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de un texto evangélico.
Ustedes saben que los domingos hay 3 ciclos dominicales en la liturgia católica después del Vaticano II. El primer ciclo, A, se prefiere el Evangelio de Mateo, en el B se prefiere el de Marcos y en el C el de Lucas. Esta vez estamos en el ciclo B, pero como Marcos no tiene nada en su Evangelio, nada del nacimiento de Jesús, su concepción, su primera infancia, entonces al no encontrarse en Marcos nada correspondiente, entonces la Iglesia recurre a Lucas. Y Lucas presta, aún para el ciclo B, que es el ciclo de Marcos, presta un texto precioso para el Evangelio de este domingo. Es el texto de la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Estoy empleando la formulación que nos enseñaron desde pequeños en el Santo Rosario. Anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Está en el capítulo 1 de San Lucas, a partir del versículo 26. Es el Evangelio pues que toca leer este domingo. Vamos a comenzar después de esta cortina musical con la primera lectura. En algunas Biblias, queridos oyentes, para que no se vayan a perder, a menudo los libros de Samuel no se distinguen 1 y 2, sino que simplemente se pone el libro de Samuel, y aún más en algunas los libros que nosotros solemos llamar 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de los Reyes y 2 de los Reyes se denominan libros de los Reyes, y entonces quedan 4. Los 4 libros de los Reyes, 1 y 2 corresponden al 1 y 2 de Samuel nuestros, y luego 3 y 4 al 1 y 2 de los Reyes nuestros, de modo que cambia la terminología. Es una terminología posterior, evidentemente no es original. En el bloque bíblico al cual pertenecen los libros llamados por nosotros de Samuel y de Reyes, en el bloque bíblico no tienen esos nombres, sino simplemente son denominados con las palabras iniciales por las cuales empiezan los libros, y pertenecen pues a un bloque amplio que fue compuesto con base en tradiciones previas en el siglo VI a.C., en la época del exilio. La primera lectura de este domingo es de 2 Samuel 7, 1, y luego una selección de versículos un poco complicada que hicieron los liturgistas después del Vaticano II para presentar un texto un poco entrecortado. Cuando uno conoce los textos bíblicos ya un poco más a fondo, se da cuenta de que los textos litúrgicos que son presentados como una selección de versículos dentro de 1 o 2 capítulos, suenan entrecortados. Sin embargo, dan un mensaje apropiado. Claro que si se leyera todo el pedazo completo, evidentemente la lectura sería más larga. Precisamente por eso los liturgistas optaron por entrecortar el texto con el fin de no volver las celebraciones eucarísticas demasiado largas. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda». Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David: ¿eres tú quien me va a construir una casa a mí para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que tú fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre». Este texto, amables oyentes, es la base de la tradición dinástica mesiánica del reino judío. Aquí se pone pues a
el rey David, una vez que consiguió la paz con sus enemigos, es decir, que logró afianzar su reino, vivía en su palacio, y entonces consultó a uno de sus profetas de cabecera, Natán, profeta de palacio. Le consultó, le dijo que las palabras de David son muy hermosas. Lastimosamente, en la selección de versículos que nos presenta el texto, no se conserva bien, digamos, el juego de palabras que aparece en el texto hebreo. La palabra de Natán, de David a Natán, es esta: yo vivo en una casa de cedro, en cambio el arca del Señor vive en una tienda. David se refiere al hecho de que ya él había construido en Jerusalén un palacio para sí. Jerusalén era la ciudad que él escogió para reinar sobre el norte, Israel, y sobre el sur, Judá, una ciudad que quedaba más o menos en la mitad del país y que no pertenecía por su origen a ninguna de las dos partes, ni a la parte norte ni a la parte sur, ni a israelitas ni a judíos. Por eso David, con un talento, un gran talento político, pues prácticamente quiso unirlos unos con otros, distanciándose de unos y otros. De esa manera, pues, Jerusalén, que no era una ciudad ni judía ni israelita, fue la capital. Allí David, pues, edificó su palacio, era una fortaleza jebusea. Había sometido, según supone el texto, ya a los pueblitos, a los reinos vecinos, Moab, Amón, en buena parte también a Aram. Había derrotado a los filisteos que vivían en la costa. Y el gran símbolo de las antiguas tribus de Israel, símbolo religioso que era el Arca de la Alianza, que había estado en Silo, que había caído alguna vez en manos de los filisteos y había sido recuperada, había sido traído solemnemente por David desde el norte hasta Jerusalén, pero no había templo como lo hubo antes en Silo. Entonces David hizo preparar para el arca una tienda de campaña, semejante a la tienda de la reunión que el Señor mismo le hizo preparar a Moisés para encontrarse con él al margen del campamento en el desierto. Así David reunió pues con tienda y arca dos símbolos muy antiguos de la antigua religión de Israel, el arca y la tienda. En Jerusalén estaba el arca, símbolo de la unidad de Israel bajo un solo Dios que es el Señor, es decir, Jehová o Yahvé. Y no tenía casa propia la tienda, el arca, porque la casa de la tienda la casa del arca era una tienda de campaña, es decir, una habitación móvil como la que usó el antiguo Israel cuando era un pueblo seminómada, cuando avanzaban con sus rebaños y sus ovejas y cabras por el desierto buscando aguas y pastos. Así vivía la tienda. David le dice a Natán: yo vivo en un palacio de cedro. El Señor vive en una tienda. Y David entonces, y Natán entiende lo que el rey le quiere decir. El rey tiene el propósito de edificar un templo para el Señor. Israel había tenido antes un templo en Silo que había sido arrasado por los filisteos. En fin, y las culturas vecinas tenían templos para sus dioses. El propósito de David es edificar un templo. Natán le contesta una palabra muy profunda que constituye un juego de palabras con lo que le dice David. Dios, pues, aunque Natán le dice a David, digamos, al comienzo, haz lo que te propones, después Natán recibe del Señor un mensaje. No tendrá David que construirle casa al Señor. Antes el Señor es el que le ha construido una casa a David, porque el Señor lo ha escogido a él, lo ha sacado de ser un pastor, un pequeño pastor de rebaños, y lo ha constituido jefe y pastor de Israel. Lo ha librado de sus enemigos, le ha dado poder y gloria, le ha dado un nombre grande como los grandes de la tierra. Eso dice el texto. No serás tú pues quien me construya a mí una casa, seré yo quien te construya a ti una casa. Esa casa que le construirá Dios, el Señor, a David, es su dinastía, la dinastía davídica, es decir, los reyes judíos que tuvieron siempre en este texto la aseveración de una promesa de Dios que no podría fallar. Dios estará siempre con David y su descendencia. Esa idea es la que funda lo que solemos llamar nosotros el mesianismo judío, porque Mesías era el rey ungido para
iniciar el rey en su reinado, el profeta o el sacerdote derramaban aceite perfumado sobre su cabeza. Quedaba pues el rey constituido rey precisamente por la unción, Mesías. Ustedes ven la importancia del texto que hoy escoge la liturgia como primera lectura de este domingo. No serás tú quien me construya a mí una casa, yo te he construido a ti una casa. En efecto, no fue David el que construyó el templo para el Señor en Jerusalén, sino su hijo Salomón. Lo importante de este texto, por tanto, es la promesa que contiene. Una promesa que nunca se apartó del corazón del judaísmo y que el cristianismo primitivo, como vamos a ver en el Evangelio, supo valorar en su momento. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos. Ustedes saben que generalmente los domingos la segunda lectura se toma de una carta apostólica. Es la doxología, es decir, una palabra de glorificación que aparece al final del capítulo 16 de la carta a los Romanos. Algunos pienso yo con algunos motivos serios, que esta doxología, si no es un texto ulterior a la carta a los Romanos, al menos pudo haber tenido incisos de una mano que no es la de Pablo, porque hay un estilo, hay al menos unas frases en la doxología final que recuerdan demasiado la teología efesina, deuteropaulina, es decir, lo que se cuenta en la carta, en la carta a los Colosenses, o la manera como concibe teológicamente las cosas el autor de Colosenses y sobre todo de Efesios. Ahí diría yo como un cierto sabor deuteropaulino en este pedacito de la carta a los Romanos. Pero esta cuestión crítica, pues poco importa. Escuchemos el texto de la doxología. La palabra doxología, fíjense, viene de dos términos griegos, doxa, que significa en el lenguaje teológico del Nuevo Testamento, gloria, y logos, que significa palabra. Doxología es, por tanto, una palabra que glorifica. ¿Qué es una palabra que glorifica? Es una palabra que reconoce o que rinde honor, homenaje, en este caso, a Jesucristo o a Dios. Precisamente la palabra doxa en griego clásico significa opinión. Cuando hay una buena opinión sobre una persona, esa persona merece honor o se le rinde honor. De ahí la unión, digamos, del significado griego clásico de la palabra doxa con el significado bíblico de esa palabra que es, como les digo, gloria. Hermanos, al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense cómo termina. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso se llama doxología. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que si ustedes tienen un poco de capacidad, diría yo, de perspicacia crítica, pudieron ver el gran inciso que hay en el texto. Fíjense, parece que lo original, lo primitivo en el texto sería esto: al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, al Dios único sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede ser ese el final del capítulo 16, el que salió de la mano de Pablo en la copia enviada al Asia Menor, a Éfeso, de la carta a los Romanos, cuya texto principal estaba destinado a la comunidad de Roma. En fin, no voy a entrar en ese problema, algún día lo estudiaremos largamente en la historia de la Biblia. Pero entonces, al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús. Entonces viene como un paréntesis donde se comenta qué es ese Evangelio predicado, que Pablo predicó, con el cual Pablo predicó a Cristo Jesús. Fíjense cómo se
cómo se describe ese evangelio, se describe revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios eterno para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Ahí está el paréntesis, claramente un paréntesis introducido en el texto. Este paréntesis, pues a juicio de muchos, yo también me inclino a esa opinión, es como un inciso, digamos, posterior, un inciso ulterior, posiblemente hecho entre los destinatarios de la copia enviada al Asia Menor de Éfeso, con el espíritu ya de Teuropablino que se deja ver en la carta a los Efesios. Es una doxología, pues, en total el texto, es una palabra de gloria a Dios, porque Dios es el que, dice aquí Pablo, puede fortalecernos según el evangelio que yo proclamo. El evangelio que se proclama en el cristianismo nos da la fortaleza que Dios nos concede. Por tanto, a Dios, al único sabio, por Jesucristo, gloria para siempre. Amén. Ektone onon istus eonas, como se dice en la fórmula griega de los griegos, que en latín se traduce in secula seculorum, y nosotros en castellano decimos por los siglos de los siglos. Y se contesta con la palabra de afirmación, de aceptación hebrea, amén. Y ahora sí, amables oyentes, llegamos al texto del Evangelio que ya nos pone pues frente al Adviento, nos mete en el Adviento y nos pone pues frente a la fiesta de Navidad que celebraremos a mitad de la semana que vamos a comenzar. El texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26-38, es el texto de la concepción de María. Fíjense, un pequeño resumen de este texto, de la situación o la posición de este texto en el bloquecito de Lucas que va de 1.5 a 2.52. Es la llamada infancia de Jesús, mal llamada porque en realidad sí, claro, se habla de la concepción de Jesús, de su nacimiento, de la presentación en el templo y luego un pequeño episodio de su vida de niño de 12 años en el templo, pero no está toda la infancia ni mucho menos. La palabra infancia, narraciones de la infancia, se acreditó en el exégesis y se suele usando, y se suele seguir usando. En fin, en Lucas, fíjense, el panorama que nos presenta el autor es este. Es una especie de comparación entre Juan Bautista y Jesús. Se cuenta lo mismo del uno y del otro. De Juan Bautista se cuenta cómo fue, su concepción fue anunciada por Dios, por medio del ángel Gabriel a su padre Zacarías. Luego de Jesús se cuenta lo mismo, cómo su concepción fue anunciada por Dios, por el ángel Gabriel, a su madre María. Se comparan las dos madres. Isabel, ¿quién era? Una anciana estéril que no podía tener hijos, y a pesar de no tener hijos, de no poder tener hijos por la ancianidad y por la esterilidad, sin embargo tuvo a Juan Bautista, que es el profeta que debe anunciar el Mesías. Y María, fíjense, una muchacha, no es una anciana ni es estéril, es una muchacha virgen, por tanto, que no ha tenido ningún contacto con ningún hombre, a pesar de ya estar comprometida en matrimonio, prácticamente casada con José, un judío de la familia de David. A María se le anuncia que también va a tener un hijo siendo virgen. De modo que los dos hijos, Juan y Jesús, son el uno hijo de la anciana estéril, el otro hijo de la Virgen. Fíjense cómo supera lo de Jesús a lo de Juan. Juan es el profeta, hijo de la anciana estéril. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, hijo de la Virgen, La acción de Dios en un caso y en otro es paralela, pero la segunda acción es, diría yo, incomparablemente más reveladora del poder de Dios y del misterio de Dios que la primera. Ese es el sentido básico, queridos oyentes, de este texto de la Anunciación. Así lo ve el autor Lucas, que escribe los dos textos, el de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías en el templo y el de la anunciación del ángel Gabriel a María. El sacerdote está en el templo y es sacerdote. Ella ni siquiera se dice dónde está en Nazaret simplemente, se supone que en su casa.
no vive todavía con José, entonces tal vez en la casa de sus padres. En fin, ella no es en comparación con Zacarías nadie. Zacarías es un sacerdote y está en el templo ofreciendo lo más importante que a un sacerdote judío le podía tocar: entrar al templo a ofrecer el incienso sobre el altar que quedaba dentro del santuario, sobre el cual se ponían los carbones encendidos, para que al derramar los granitos de incienso, una nube se levantara de encima de ellos y fuera, digamos, iluminada por los rayos del sol que a través de las ventanas de arriba del santuario, y daba la impresión entonces de una nube luminosa que simbolizaba sin duda la presencia de Dios en medio de Israel. Esa es como la condición de Zacarías cuando recibe el anuncio. María es una pobre muchachita, muy joven todavía, virgen, a la cual se le dice que, siendo virgen y permaneciendo virgen, ella será la madre del Mesías, del hijo de David. Aquí el texto lo va a decir precisamente por eso, porque es el hijo de David, por tanto el rey. Fíjense, queridos oyentes, de acuerdo con lo que escuchamos en la primera lectura, esa es como la unión de este texto del Evangelio y el por qué fue escogido como primera lectura el texto del libro de Samuel. Escuchemos pues el texto lucano. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amables oyentes, como este texto está dentro del complejo de Lucas capítulo 1, precedido de los textos referidos a Zacarías, a Isabel su mujer y a Juan, el hijo que se les anuncia. Entonces uno entiende por qué Lucas comienza, como aparece en el texto, a los 6 meses el ángel Gabriel. ¿A los 6 meses de qué? A los 6 meses de ocurrir lo que se cuenta antes. ¿Qué es lo que se cuenta antes? Que Zacarías recibió pues el anuncio de que su mujer Isabel iba a darle un hijo, a pesar de ser una viejita ya. Entonces Zacarías se fue a su casa y preciso, tal como Dios se lo había anunciado, quedó encinta Isabel. Zacarías, siendo viejito, hizo el esfuerzo. Seguramente le gustaba hacerlo. Y Isabel, siendo estéril y estando tan viejita, entonces recibió de Dios ese don maravilloso de quedar en embarazo en su vejez. A los 6 meses de eso ocurre esto otro. El mismo ángel Gabriel es enviado por Dios, no ya al templo, sino a una ciudad de Galilea. Nunca aparece Nazaret nombrada ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia, hasta bien entrada la era cristiana. Por eso algunos autores actuales, por ejemplo, un famoso autor norteamericano, Robert Eastman, que aparece con mucha frecuencia como realizador o como colaborador en estos programas de tipo bíblico teológico que publica o que presentan los canales norteamericanos de televisión. Es un hombre, digamos, a mi juicio, pues más bien exagerado. Es una especie de marginado del gran estudio bíblico por los demás investigadores. Él se queja mucho de que lo marginan,
pero precisamente sus posiciones a menudo pues tan sesgadas y tan radicales hace que los demás eruditos que respetan su trabajo, pues lo marginen, no lo tienen en cuenta. Él se queja mucho de eso, pero él mismo se gana esa marginación. Pues bien, él en uno de sus libros, que yo leí hace tiempo, se llama James, the Brother of Jesus, Jaime, es decir, Santiago, el hermano del Señor, sostiene en todos los tonos que Nazaret es una ficción cristiana como pueblo, que en realidad el término Nazaret en la Biblia significa otra cosa. En fin, pero todo eso es más bien divagación de este autor. En todo caso, a Nazaret es enviado el ángel Gabriel. Y allí, pues, da con una muchachita llamada María. 2 veces se la llama Virgen, Parthenos, se dice en griego, Parthenos. 2 veces se ve que el repetir el adjetivo o también sustantivo Parthenos en griego es importante para el texto, por eso se repite 2 veces. Es decir, la virginidad en este texto cuenta y cuenta mucho. Parthenos, de ahí a veces, no sé si ustedes han oído en castellano la palabra partenogénesis. Partenogénesis es la concepción virginal, es decir, concepción sin semen viril. Partenogénesis en algunos animales se da, pero en los seres humanos pues es completamente inusitado. En todo caso, en este caso pues en Nazaret está pues esta muchachita que se llama 2 veces Virgen, aparece desposada con un tal José de la familia de David, por tanto perteneciente a la dinastía davídica, a esa misma que según el libro de Samuel Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría para siempre sobre su trono. Es la casa que Dios le edificará a David. No será pues David el que le edifique casa a Dios, sino Dios casa a David. A José hay que entenderlo entonces dentro de esa perspectiva. Estaba desposada María con José, no vivían juntos. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 18, nos dice exactamente lo mismo. Se ve que es un dato firme en la tradición cristiana primitiva. No vivían juntos y de pronto, en el Evangelio de Mateo, aparece María delante de José esperando un hijo. En el Evangelio de Mateo se cuenta pues toda la confusión de José. En fin, Mateo sigue su ruta de explicación a su manera. En Lucas la ruta es diferente. María está desposada con José. A Lucas no le importa lo que José pueda pensar. No, a Lucas le importa lo que María va a experimentar de parte de Dios. La acción de Dios de la cual ella misma va a ser testigo. Dice así el texto de Lucas: el ángel entrando a su presencia dijo: alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Fíjense, amables oyentes, yo estoy traduciendo a mi manera. El texto que ustedes probablemente escuchen el domingo en la misa, este domingo en la misa, será: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y quizá añadan también en el texto que escuchen la siguiente frase: bendita tú entre las mujeres. En realidad ese bendita tú entre las mujeres se traslada del episodio siguiente. Es Isabel la que le dice eso a María, pero algunos códices antiguos y algunas versiones, anticipan la palabra de Isabel a este punto. En realidad, pues, bendita tú entre las mujeres no pertenece al saludo del ángel, sino al saludo de Isabel a María. Pero quizá en algunos de los textos que ustedes escuchen o traducciones van a escuchar este pedacito en el texto del domingo. En realidad, el texto griego dice simplemente así, lo voy a repetir como lo sé de memoria: Here keharitomeni o Kyrios metasou. Así suena en griego. Y traduce exactamente: alégrate, keharitomeni, favorecida, o Kyrios metasou, el Señor contigo. Here es fíjense, si tienen un poquitico de sensibilidad lingüística pueden escuchar la reiteración de las raíces griegas. Fíjense, here, keharitomeni, here, kejar, here, esa es la misma raíz griega. El verbo griego es herin, significa alegrarse,
sobre todo en voz media, pero se usa simplemente como en el griego del tiempo del Nuevo Testamento y aún antes, se usa como saludo. Jere, se decían los griegos unos a otros para saludarse, como nosotros decimos actualmente en castellano, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Ellos decían jere. Jere significa, por tanto, yo te saludo, básicamente, y ese es el sentido en el Evangelio de Lucas, pero naturalmente que la raíz jere es la misma que significa alegría, jara en griego es alegría, y que la raíz jere, que es saludar, y esa alegría también en griego significa regalo. El primer regalo que uno le da a una persona cuando se encuentra con ella es el saludo. Por eso regalo en griego se dice haris. Haris, que es una palabra de la misma raíz. Un saludo pues lo alegra a uno. Entonces fíjense ustedes digamos la conjunción de las significaciones. Saludo, regalo, alegría. Todo eso en griego está en la raíz herin, hará, alegría, haris, regalo, herin, alegrarse, saludar. Fíjense, here, pues, traduzcámoslo, yo te saludo, que haritomeni, el latín, amables oyentes, no tiene participios perfectos en los verbos, no tiene. Por eso la traducción latina de esta palabra del texto griego fue desde antiguo gracia plena. Gracia es haris, regalo. Plena, gracia, llena de gracia. Y así pasó al español. Llena de gracia decimos nosotros. Llena eres de gracia. En griego, que haritomeni indica la que recibe un regalo y queda, digamos, definitivamente, imperecederamente, ese es el tiempo perfecto, marcada y señalada por el regalo recibido, que haritomeni, por eso la traduje yo, favorecida. El favor o la gracia que Dios le dio a María la distinguirá para siempre. Ella es la que ha sido y permanecerá siempre, será reconocida como objeto de gracia de parte de Dios. Dios la miró con alegría, la miró con benevolencia y le dio una gracia maravillosa, una gracia que la distinguirá siempre. Ustedes saben de qué gracia se trata. Es la gracia de ser la madre del Hijo de Dios. Jere, pues, alégrate. Mariam, María, que haritomeni, la favorecida, o Kyrios metasú, el Señor contigo. Es decir, Dios ha puesto en ti sus ojos. Dios está contigo. Nunca Dios, el Dios de Israel, se apartará de tu lado. Según el texto, naturalmente, un saludo tal a una muchachita inexperta la asusta. Ella se asustó. También Zacarías, cuando vio al ángel junto al altar del incienso, se asustó. Los textos dicen lo mismo. Y Zacarías se conturbó y María se conturbó. Y entonces el ángel les habló al uno y al otro. No temas, Zacarías, no temas, María. Los dos textos van en paralelo. Se ve que el segundo texto, así lo explico yo en mi comentario de Lucas, que ustedes pueden encontrar acá en la escuela, explico yo el texto de la Anunciación a María como una construcción teológica bellísima, poética, de la fe cristiana con base en la Anunciación a Zacarías. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Es decir, la oración de Zacarías y también de su mujer, pidiendo un muchachito, años y años, y nada de nada, hasta que al fin, por eso le dije al ángel, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Es decir, finalmente Dios oyó tu ruego, el ruego de tantos, tantos años, lo oyó Dios. A María Dios no tuvo que oírle ningún ruego, porque según el texto María no tuvo que rogar nada. No temas, María, porque encontraste gracia, haris, delante de Dios. Ven ustedes, María no tuvo que pedir nada, fue Dios el que le ofreció. Es decir, lo de María es iniciativa de Dios. Lo del hijo de Zacarías, Isabel, es oración, plegaria de ellos. Pero lo de María es iniciativa entera de Dios. Por eso se llama haris, regalo.
regalo, gracia, que a ella la llena de alegría y se convierte en el nombre imperecedero que siempre, siempre los cristianos le reconoceremos, la Quejaritomeni, la llena de gracia, la favorecida. No temas, pues, María, porque encontraste gracia ante Dios. Y luego se muestra cuál es esa gracia. La gracia es que va a ser madre de un hijo, siendo virgen, concebirás en tu vientre en gastrí, dice el texto. El análisis, digamos, literario e histórico-teológico de esa frase es complicado. No puedo hacerlo acá. Si ustedes quieren leer mi comentario de Lucas, ahí lo tienen en las librerías. En fin, lo comento ampliamente. Es una transposición. Concebirás en el vientre. Y sobre todo en el vientre, es una transposición muy probable de una formulación hebrea que hablaba de la presencia de Dios en medio de Israel, Bekribej. Kerev en hebreo significa en la mitad del centro de, pero también en el sentido, digamos, fisiológico, puede significar el centro de la persona. En griego se dice gastrí, de ahí viene gástrico en castellano, el vientre, el seno materno. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Concebir y dar a luz, son las dos fórmulas o los dos verbos que se unen en múltiples expresiones bíblicas que tratan este tema. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjense que es la madre virgen, la que le va a poner el nombre a su hijo. Y el nombre se lo da Dios por medio del ángel. Se llamará Jesús. Jesús, será ella la responsable, ella. En el Evangelio de Mateo es José, el padre señalado por Dios para Jesús, el que le ponga el nombre. El enfoque de Mateo y de Lucas es diferente. Y entonces ahí sí, empieza el texto del Evangelio en el mensaje del ángel a comentar sobre ese hijo de la Virgen. Grande será, Gadol se dice en hebreo, y absolutamente en la Biblia Gadol se dice solamente de Dios. Cuando se dice de un ser humano Gadol, grande, se especifica por qué es grande. No se usa el término Gadol simple en forma absoluta para los seres humanos, sino para Dios solo. Aquí se usa en forma absoluta para el hijo de la Virgen. Jutos megas, será grande. Y se explica por qué será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Ahí está la primera palabra, Hiosipsistu, Hijo del Altísimo, con la cual se vislumbra el misterio del Hijo de la Virgen, y luego se entronca al Hijo de la Virgen, que será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo será llamado por los creyentes cristianos, naturalmente. Se le entronca en la promesa dinástica hecha a David, de la que escuchamos en la primera lectura. Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será, por tanto, el Mesías de Israel. Pero el Mesías de Israel es llamado desde antes Hijo del Altísimo, Hiosipsistu. También los reyes judíos se llamaban hijos de Dios, porque cuando subían al trono, Dios los adoptaba. El Señor Dios de Israel los adoptaba como hijos. En el Salmo 110, si mal no recuerdo, sí, aparece la fórmula de adopción, o en el Salmo segundo, uno de los dos, ¿no? En este momento no alcanzo a precisar. La fórmula hebrea es esta: hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado, hijo mío eres tú. En hebreo se dice beni atá, hijo mío eres tú. El énfasis está en el hijo mío, beni atá, eres tú. Así le decía el sumo sacerdote, hablando en nombre de Dios, del Señor, al rey, al nuevo rey. Hijo mío eres tú, es decir, una palabra que venía de parte de Dios. El rey era hijo adoptivo de Dios. Aquí el Mesías es hijo del Altísimo, pero el panorama de la adopción queda radicalmente superado por lo que en el texto luego se dice. Ella entiende, la Virgen entiende, que las palabras tienen una actualidad inmediata, y como ella, a pesar de que es esposa de José, no ha estado nunca con él ni con ningún otro, entonces, ¿cómo puede ella tener un hijo? Es lo que ella pregunta.
¿cómo tú me dices actualmente a mí que voy a concebir en mi vientre un hijo que luego daré a luz y al cual deberé llamar Jesús y que será el Rey Mesías, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Es la pregunta que ella hace. Ella, por tanto, no alcanza a medir la profundidad del significado de las palabras del ángel, no alcanza a medirlas. Entonces el ángel la introduce a ella en la profundidad de ese misterio que luego, evidentemente, la fe cristiana ha logrado en alguna forma precisar. Las palabras del ángel a María aquí, pues, ya presenta la profundidad de la comprensión cristiana. Noten acá, dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una expresión doble en paralelismo sinónimo, es decir, en los dos versos que componen la estrofita, se dice lo mismo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pneuma agion, Espíritu Santo, y luego la fuerza del Altísimo, dinamis ipsistu, es el mismo Altísimo del cual será llamado Hijo, el Hijo de la Virgen. El Espíritu Santo, pneuma agion, y la fuerza del Altísimo se identifican. Por tanto, en la concepción del Hijo de la Virgen no tiene por qué estar mezclado ningún varón. Ella no conoce ningún varón para tener a su hijo, ni lo tendrá que conocer. ¿Por qué? Porque en el hecho de su concepción estará a la obra pneuma agion, Espíritu Santo, que significa lo mismo que dinamis ipsistu, es decir, el poder de Dios. Será obra de Dios. Y precisamente porque el hijo que ella va a concebir y que luego dará a luz, viene entonces del poder divino, dinamis ipsistu, es decir, del pneuma agion, del Espíritu Santo. Por eso, lo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios, el Santo, o lo Santo, to agion, que nacerá de ti, se llamará Hijo de Dios. Fíjense en la explicación cristiana, el balbucir de la fe cristiana, que explica entonces la realidad, digamos, humana del Hijo de María, como una realidad que tiene sus raíces en Dios mismo. Es, diría yo, una primera aproximación, no diríamos la primera, pero sí una muy primitiva aproximación de la fe cristiana a la raíz divina de Jesús. Una aproximación semejante, pero quizá más ulterior a esta es la que aparece en el cuarto evangelio, cuando a Jesús se le llama la palabra divina, que existía junto a Dios y que era Dios hecha carne. Ahí tenemos otra aproximación, ya en este caso del cuarto evangelio, la tradición joánica, al misterio que podríamos llamar de la divinidad de Jesús. Y como ustedes saben, ya les expliqué, antes de este texto de la Anunciación de María está lo de Isabel. Entonces a María se le presenta el caso de Isabel que ha ocurrido, la estéril embarazada, la estéril encinta, como un signo que le permite a ella confiar en que lo que Dios le está diciendo es cierto. Ahí está tu parienta Isabel. A pesar de ser una viejita estéril, ha concebido un hijo y ya está de 6 meses de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Es como si se le dijera, acepta lo que Dios te presenta, el signo de que Dios hará en ti lo que te está anunciando, es el hecho de lo que hizo ya en tu parienta Isabel, que siendo una viejita estéril está esperando un hijo y ya lleva 6 meses de embarazo. Entonces María luego se va a poner en camino hacia donde Isabel, porque acepta el signo que se le da, el embarazo de la viejita, y antes de irse para donde Isabel, entonces contesta esa palabra maravillosa que en la tradición católica, debido a la traducción latina de este texto, llamamos el fiat. El fiat significa en latín hágase, es la forma del presente del subjuntivo del verbo fieri, fiat, hágase,
En griego se dice con el optativo genito, genitomi, hágase en mí, fiat mihi, se dice en latín, hágase para mí según tu palabra, es decir, tal como tú me lo has hecho saber, Señor, cúmplelo, estoy dispuesta. Y María entonces se pone a disposición de Dios. Fíjense pues, amables oyentes, el Evangelio previo a la Navidad. Y así llegamos al final de este programa, La Palabra del Domingo. Que tengan ustedes una feliz Navidad.